Amigas, amigos, bienvenidos a BBTV Empresarial, un espacio concebido para acercar la empresa a la academia y la academia a la empresa. Hacía tiempo que el tema remanente de operación del Banco de México no ocupaba un espacio importante en los medios de difusión ni en redes sociales, hasta que a mediados de este año el presidente de la República planteó al gobernador del Banco Central la posibilidad de recibir por adelantado los recursos por este concepto. Me voy a referir en esta ocasión al remanente de operación por la importancia que implica y también para explicar por qué el gobernador del Banco Central no respondió de manera favorable a la petición del presidente. Primero, el remanente de operación se obtiene una vez que se analiza el saldo financiero de las operaciones anuales del Banco de México, pero no antes. La forma como se concibe y la mecánica de operación del remanente del Banco Central y el destino de gasto que se tiene que dar a tal remanente se regulan en la ley del Banco de México y en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. El artículo 55 de la ley del Banco de México dispone que al no tener este Instituto Central fines de lucro, deberá entregar al gobierno federal el importe íntegro del remanente de operación una vez constituidas las reservas previstas en el propio ordenamiento y siempre que ello no implique una reducción de las reservas provenientes de la revaluación de activos. Esto es muy importante. Finalmente, en este numeral se dispone que en el mes de abril del ejercicio fiscal inmediato siguiente al que corresponda el remanente de operación, deberá enterarse al gobierno federal. Pero ¿cómo está constituido el remanente de operación? El remanente de operación está constituido por los recursos que provienen de la revaluación de las reservas internacionales y de los ingresos derivados de las diferencias entre los intereses que el banco paga y cobra a los intermediarios financieros. De suerte que el remanente de operación se genera por la depreciación del peso con relación al dólar durante el año fiscal que corresponda, depreciación que revalúa los activos en moneda extranjera y un margen financiero favorable a la institución. ¿Cuál es la mecánica del remanente de operación? ¿Cómo se calcula el remanente de operación? En el cuadro 1 que aparece en pantalla, vamos a ver el caso real del remanente de operación que se dio en el año 2016 y se enteró al gobierno federal en abril de 2017. En este cuadro aparece en la parte izquierda el resultado del ejercicio por aplicar. Y el resultado del ejercicio por aplicar que fue favorable al Banco Central fue del orden de más de 535,000 millones de pesos. Pero este no es el remanente de operación, porque como reza el artículo 55 de la ley del Banco de México, debe de considerarse la reserva de capital y debe de considerarse la reserva de revaluación de activos. Y por eso en este cuadro aparecen estos montos. La Junta de Gobierno del Banco de México aprobó en marzo de 2017 estos montos de reserva que aparecen en la parte del centro del cuadro 1. La reserva del capital fue del orden de más de 6,500 millones de pesos y la reserva de revaluación de activos superior a 207,000 millones de pesos. Este monto de reserva se tienen que sumar con el propósito de que el resultado se reste a los 535,311,000 pesos del resultado del ejercicio por aplicar. De esta manera, la diferencia es el remanente de operación o fue el remanente de operación para 2016 que se enteró en 2017. El monto fue nada despreciable, 321,000
$1,653,258 pesos. Dicho esto y advertido que es la manera como se calculó el remanente de operación, lo que sigue es considerar que el Banco Central procedió de esa manera conforme a su ley. Por otra parte, el artículo 19 bis de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone cómo debe gastarse ese remanente de operación. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta que consiste en cómo debe gastarse ese remanente de operación que recibe el gobierno federal. El artículo 19 bis de la Ley de Presupuesto o la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone la manera como se debe de distribuir el gasto por concepto del remanente de operación que recibió del Banco Central el gobierno federal. Por cierto, este artículo 19 bis se adicionó hace 5 años a la ley de la materia, el 18 de noviembre de 2015. El 19 bis entonces prevé que cuando menos el 70% del remanente de operación debe destinarse a la amortización de la deuda pública del gobierno federal adquirida en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para que se cubra el déficit presupuestario que en su caso haya sido aprobado por el ejercicio fiscal en que se entere el remanente. O bien, señala el artículo 19 bis, la combinación de ambos destinos. El 30% restante del remanente de operación se debe dirigir a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o al incremento de los activos que favorezcan la posición financiera del gobierno federal. El remanente de operación que recibió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en abril de 2017 se aplicó de la siguiente manera. En el cuadro 2 que aparece en pantalla se observa que del 70%, equivalente a más de 225,000 millones de pesos, se destinó el 61.8% para la recompra de valores gubernamentales y el 38.2% de ese 70% del remanente de operación para la reducción de la colocación de deuda. ¿Cómo se destinó el otro 30% del remanente de operación? En el cuadro 3 que aparece en pantalla se describe cómo se destinó este 30% del remanente de operación y, como se puede observar en el cuadro, tuvo 3 destinos de gasto. Primero, ese 30% representó más de 96,495 millones de pesos y el 82.9% de ese 30% se destinó al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios. El 14.1% se destinó al fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud y el 2.9% al incremento de activos con organismos financieros internacionales. El cálculo que hizo el Banco Central del remanente de operación conforme a la ley que rige sus funciones, la ley del Banco de México, y la manera como se gastó ese remanente de operación a partir del año de 2017, el gobierno federal lo hizo conforme a lo que dispone la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Estos métodos y formas de operar se revisaron y fueron aprobados por la Auditoría Superior de la Federación en un informe individual del resultado de fiscalización superior de la cuenta pública 2017. Por otra parte, es importante conocer cómo ha evolucionado el remanente de operación. El ejercicio financiero del Banco de México, que como se sabe se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año, el banco tiene la obligación
de dictaminar sus estados financieros por medio de un auditor externo. El artículo 38 del Reglamento Interior del Banco de México ordena que en el balance general y los estados de cuenta consolidados mensuales de la institución se incluirán en el capital contable los rubros de remanente de operación del ejercicio anterior. Así, por ejemplo, de acuerdo con el estado de resultados de los estados financieros dictaminados del Banco de México, hubo una evolución del remanente de operación que se describe en la gráfica que aparece en pantalla. En la pantalla pues se observa esta situación de cómo evolucionó el remanente de operación de 2010 a 2016. En la misma gráfica se advierte que en 2010, 2011, 2012 y 2013 el Banco de México no generó remanentes de operación. También observes en la gráfica que el último remanente de operación se registró en 2016 por un monto superior a los 321,000 millones de pesos. Como en los demás casos, este monto fue enterado al gobierno federal en abril del año siguiente. En los años siguientes, esto no está en gráfica, 2017, 2018 y 2019, no hubo remanente de operación, debido esencialmente o principalmente a que el tipo de cambio fue flat, como se dice en la jerga financiera norteamericana, o plano, es decir, ni se apreció ni se depreció el peso con relación al dólar. El Banco Central, entonces, no siempre tiene remanentes de operación, pero ello no afecta a su balance financiero de ninguna forma. Finalmente, debemos advertir que si el remanente de operación es un ingreso para el gobierno federal, ¿cómo está consignado en la Ley de Ingresos de la Federación? En la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, que recientemente se publicó el 25 de noviembre de este año, se consignó el rubro de remanente de operación, pero sin un monto específico, porque es lógico que para entonces no se sabe o no se sabía cuál era este monto de remanente de operación. Cuando se sepa, entonces va a haber un ingreso, pero va a ser un ingreso extraordinario por concepto de aprovechamientos, como lo describe la Ley de Ingresos de Referencia. En conclusión, amigas, amigos, el remanente de operación no se puede entregar de manera anticipada o de manera adelantada al gobierno federal, pero su monto se puede estimar. Será hasta el cierre del ejercicio financiero del Banco de México de 2020, cuando se conozca, que más o menos será en marzo de 2021, ese monto de remanente de operación que deberá enterarse a la Tesorería de la Federación antes de abril de 2021 y que, según se estima, va a ser histórico. Según algunos cálculos, se estima que el remanente de operación superará los 800,000 millones de pesos. Veremos los cálculos en su oportunidad del Banco Central. Confiamos en que la ley no cambie en materia de remanente de operación, y si cambia, que sea para beneficio de las finanzas públicas y sobre todo para la amortización de deuda y para el fortalecimiento y la estabilidad financiera del gobierno federal. Amigas, amigos, espero que esto haya sido de su satisfacción y no se olviden de contactarnos para efecto de conocer sus inquietudes, sus opiniones o sus dudas sobre el particular.